de 1956, siendo alcalde de Pereira, Lázaro Méndez, él contactó al maestro Bolívar de Betancourt y le dijo que en la ciudad quería tener un Bolívar en el Parque de Bolívar. Y que si él estaba dispuesto a hacerle ese Bolívar a la ciudad, y de alguna forma se pusieron de acuerdo, que tenía un valor económico muy importante, grande, y los recursos pues había que conseguirlos, y la ciudad firmó un contrato con Bolívar para hacer el Bolívar. Pero ahí empezó la polémica, porque el alcalde le dijo: queremos un alcalde, queremos un Bolívar distinto. Así lo registra la historia. Lo que le dijo el alcalde a Rodrigo Arenas es un Bolívar distinto. Y Rodrigo Arenas se fue con ese mensaje: necesito hacer un Bolívar distinto. Él trajo 6 meses después del contrato el primer boceto, el primer dibujo de lo que sería su Bolívar, y era un Bolívar del pueblo. Eso generó inmediatamente una gran polémica en la ciudad. Obviamente esto se socializó en todos los estamentos. Todo el mundo se enteró de la propuesta de Rodrigo Arenas, un Bolívar del todo. La idea de Rodrigo Arenas defendió el tema de su desnudez, diciendo que él estaba haciendo un homenaje al Bolívar humano, no al Bolívar militar, no al soldado, no al general, no al guerrero. Él estaba haciendo un homenaje al humano, al pensamiento bolivariano, y por eso él desnudó a Bolívar. No lo quería con chaqueteras, no lo quería con uniforme militar, no lo quería con la espada, como está en la mayoría de los monumentos de este país. Él quería un Bolívar muy humano. Sin embargo, ese argumento, pues a pesar de que pesaba mucho, lo que hizo fue avivar la polémica. Una sociedad un poco conservadora que había en la ciudad se oponía radicalmente, entre ellos la Iglesia Católica. Les parecía que un Bolívar desnudo era grosero, inmoral, y entonces empezó un forcejeo, en el que afortunadamente terminó ganando la idea de permitir que ese Bolívar fuera como lo estaba buscando el maestro, y eso reflejando, como tú lo dices, el pensamiento liberal de Pereira. Yo creo que si algo caracteriza ese pensamiento liberal de los pereiranos es haber defendido a ultranza ese diseño de ese Bolívar. Incluso existe, está por ahí en los archivos, entre muchos documentos y testimonios de esa polémica, hay una carta fabulosa de una actora cultural de este país que se llamaba Marta Traba, que falleció, si no estoy mal, en el avión que tumbaron. Que le metieron una bomba. Esa era, en ese momento, Marta Traba era una de las personas más importantes en el mundo de la cultura colombiana, y una crítica de arte, y ella hizo una carta en la que, más bien un artículo, en la que exaltaba ese valor civil de los pereiranos de haber defendido ese diseño del Bolívar, y el espíritu liberal que había detrás de eso, y digamos fue el primer gran aplauso. Todavía no había Bolívar. Estoy hablando de un artículo cuando esto era apenas una idea, y la polémica estaba abierta en torno a si sí o si no. Hay muchos elementos adicionales alrededor del Bolívar bien interesantes que vale la pena, por lo menos rápidamente, mencionar, y es que Rodrigo Arenas no diseñó solamente el Bolívar. Él quería una plaza para el Bolívar. Y el diseño de su plaza era una cosa absolutamente monumental, más que el monumento del Pantano de Vargas, una cosa. El Bolívar detrás de él tenía ángeles con trompetas, era una cosa absolutamente impresionante. Pero obviamente no había ni la plata,
ni había el tiempo para eso, o sea, había una urgencia. El 30 de agosto de 1963 eso tenía que estar listo, porque era el centenario de la ciudad. Entonces, se le fueron quitando al Bolívar pues todos estos elementos adicionales y quedó solamente el Bolívar. Incluso a Rodrigo Arenas no le gustó que no se interviniera la plaza. A él le parecía que la plaza no era acorde al Bolívar, que era una plaza antigua, un poco pueblerina, era un parque, no era una plaza, tenía una cruz de Malta diseñada en su cuadro y cumplía un papel muy decorativo. Digamos que los primeros 50, 80 años de la Plaza de Bolívar, su papel era más decorativo que lo que mencionaba también en el sentido de que se fue convirtiendo en un espacio fundamental de ciudad, que fue el argumento con el cual en el año de 1994 remodelamos la Plaza de Bolívar. En el año 94 se cambió el concepto antiguo de un parque con una cruz de Malta por el de Plaza Dura. Muy a pesar de muchas personas que van a querer la foto con el parque y dicen, hay que empezar, acabaron con el parque. Bueno, pues la idea era darle al parque su identidad con ese otro fin en el que se había convertido, el sitio de aglutinación más importante de la ciudad. Venía sucediendo en los últimos 30 años algo pues, que era grave en cierta forma, y es que para el 30 de agosto, cada que cumplía años la ciudad, el alcalde de turno cogía y le gastaba un montón de plata al parque. Y lo organizaba y el club de jardinería montaba las plantitas y las flores y el parque quedaba absolutamente hermoso. Y en la fiesta del 30 de agosto, el parque quedaba arrasado, quedaba destruido, porque obviamente no estaba hecho para aglutinar gente. Entonces la gente pisaba la tierra, pisaba las flores, pisaba las matas, pisaba. Entonces se tomó la decisión de cambiar el concepto del parque por plaza. En esa polémica que se armó en ese entonces, trajimos al maestro Rodrigo Arenas y le dijimos, bueno, vamos a remodelar la plaza. Camine, ayúdenos a diseñar esa plaza, esa nueva plaza. Y el diseño que tiene actualmente la Plaza de Bolívar es un diseño asesorado por el maestro Rodrigo Arenas de Cancún, pensando siempre en el Bolívar. Digo, sí, una plaza dura, pero vamos a bajarla. La plaza bajó casi 1 metro de profundidad. ¿Para qué? Para que el Bolívar saliera, para que el Bolívar fuera más imponente en esa plaza. Y los demás elementos que se le agregaron y que se hicieron fueron todos de la mano del Bolívar, pues, del maestro. Obviamente uno no podía dejar que el maestro participara mucho porque él tenía entonces inmediatamente un montón de cosas que no estaban al alcance económico de la ciudad. Pero yo creo que eso responde un poquito tu pregunta de dónde nació, por qué nació, y muy orgullosos los peregrinos en el 63 inauguramos nuestro Bolívar y nos sentimos muy orgullosos. Y Álvaro Camacho decía algo muy interesante y es la importancia de estar permanentemente reflexionando sobre ese papel libertario que tiene este Bolívar, sobre su pensamiento, sobre su valor y obviamente sobre el pensamiento pereirano.